Queridos amigos, patrocinadores y casuales, gracias por visitar este canal en donde nos especializamos en hacer recomendaciones de cine serie E. Ya saben, solo cine erótico. El día de hoy les quiero recomendar una película que no es para todos, lo entiendo, pero aún así es necesario que la recomiende porque es muy buena en el tema que trata. La película en cuestión se llama Brownian Movement, que sería así como movimiento browniano, y quiero hacer el contexto del nombre. Fue Robert Brown en el siglo XVIII quien empezó a estudiar el movimiento del polen. Hasta antes de él se creía que el polen se comportaba de cierta forma, o sea que tenía un movimiento constante y continuo. Pero él descubrió que el polen tiene un movimiento aleatorio. Quizá ahora lo vemos como algo muy sencillo, pero las cosas se han tenido que ir descubriendo paulatinamente. ¿Por qué lo menciono? Movimiento Browniano, la película del 2010, es el viaje de una mujer en circunstancias que no acabamos de entender, pero que si se les da el contexto correcto, podemos vislumbrar lo que ella está viviendo y lo que ella está sufriendo. Bien, esta película es una producción de 3 bandas a 3 países. Aquí hay dinero holandés, alemán y belga. La película está ubicada en Bélgica, en Bruselas. La actriz, el personaje principal, que es Charlotte, se supone que es alemana y está viviendo en Bélgica junto con su esposo, que es un ingeniero norteamericano. El idioma que se habla en su casa es inglés. El idioma que se habla en el hospital es francés. Y el idioma que se habla en la calle es flamenco, o sea, el idioma de los holandeses. O, bueno, no sé si de toda... Hay que recordar que los Países Bajos son varios países. No sé si sean los holandeses exactamente los que hablan flamenco, pero bueno, es un idioma de los Países Bajos. ¿Por qué menciono todo esto? Si ustedes han tenido la oportunidad de vivir fuera de este país, en un país no de habla hispana, ustedes saben la complejidad que el cerebro tiene que procesar para hablar los diferentes idiomas que se hablen en ese lugar en donde ustedes estén viviendo. Y por lo menos en mi caso, esos años que yo pasé fuera de este país, a veces me parece como si hubiesen sido como un sueño. Mis hijas lo vivieron de una forma, mi esposa lo vivió de otra forma, yo lo viví de otra forma. Para ellas fue más placentero que para mí. Lo sé por las cosas que ellas me platican y que yo no entiendo. Y cuando yo les hablo de los dolores que yo sufrí en ese país, donde tuve que hacer papeleos en otro idioma, donde tuve que tratar con personas que hablaban a veces la lengua de este país, que para mi desgracia eran 2 oficiales, la inglesa y la francesa, fue muy complicado, sobre todo cuando uno no habla bien esas lenguas. Todo este preámbulo nos lleva a la película que estoy recomendando hoy. Charlotte es una doctora. O sea, no es una persona común y corriente. Es una persona que como doctora además investiga las afecciones, no como un médico normal, sino que hace investigación de las enfermedades. Está casada con Max, que es un hombre guapo, un artista muy bien plantado. Y lo primero que vemos es que tienen una vida familiar idílica. Tienen un pequeño niño al que Charlotte todas las noches le cuenta el cuento de las hadas sin brazos de los hermanos Grimm. Tienen sexo,
Vemos que los dos disfrutan, que se aman. Pero una vez sale de su casa, Charlotte es otra persona. Es otra persona porque hasta su idioma tiene que cambiar. En el hospital, con sus alternos, sus compañeros y sus superiores, habla otro idioma, pero con los pacientes tiene que hablar un tercer idioma. Y esto nunca nos los dicen, pero crea una fractura en su mente y su comportamiento. Hay un desdoblamiento de personalidad. Y entonces vemos que sin motivo aparente, ella alquila un departamento de soltera. Y vemos que empieza a llevar pacientes que ella escoge en el hospital a su departamento de soltera para tener sexo. Pero no escoge a cualquiera. Escoge personas, hombres, que son la antítesis de su esposo. Son feos, son viejos, son gordos. Tienen características especialmente diferentes a su esposo, que es joven, que es delgado, que es guapo. Y cuando tiene relaciones sexuales con ellos, no vemos amor, no vemos tampoco pasión desenfrenada, solamente vemos sexo. Un sexo que se convierte en algunos momentos hasta mecánico. Ahora bien, aquí quiero hacer un paréntesis. La gente que me escucha entiendo que hablan español. No sé si de otros países, considero que la mayoría han de ser mexicanos. Aquí en México tenemos una plática socorrida en diferentes ámbitos, pero es una plática socorrida tanto en los estratos sociales bajos como en los estratos sociales altos. Resulta que un día un hombre decide engañar a su esposa. Pero para la sorpresa de su esposa, decide engañarla con una mujer diferente a ella. A veces es más joven, a veces es más vieja. Normalmente es más fea, menos cuidada, menos salón de belleza, menos uñas de manicurista. Y cuando la mujer se queja acremente de esta actitud, siempre dice, ¿por qué si está más fea que yo? Hay diferentes razones para esta actitud de los varones. Puede ser desde que la mujer no lo atienda como él piensa que lo debe de atender. Puede ser desde que la mujer no lo aprecia como él piensa que lo debe de apreciar. Puede ser que la mujer no lo necesite como él piensa que debe ser necesitado. Así que, por lo menos en las clases medias altas, normalmente terminan engañando a la esposa, que muchas veces es de catálogo, con la sirvienta, con la muchacha que hace el quehacer, con la cocinera. Esto no forzosamente tiene que ver con la película, tiene que ver con este desdoblamiento en la mente que tenemos para necesitar o querer o desear algo de lo que nosotros no participamos. Recuerdo un caso muy cercano, viviendo precisamente fuera del país. Mi jefe, o la persona que me daba los contratos para que yo trabajara en una fábrica, ganaba mucho dinero, mucho.
sea, si nosotros ganábamos un promedio de 80, $100 al día, él en un día fácil se peinaba $1,000. Y su esposa, una mujer guapa, que además le encantaba irse a hacer todos los atractivos que el dinero puede pagar. Se conservaba delgada, joven. A cada rato iba a que le arreglaran el cabello, las uñas. En fin, una mujer que se cuidaba, porque para eso vivía, para estar presentable. En una de las múltiples trabajos que él manejaba, manejaba una recicladora de basura. En otros países es muy diferente que en México. Allá de verdad se recicla. O sea que la basura que llegaba a las recicladoras, y lo sé porque me tocó supervisar alguna, no es este marasmo de porquerías que nosotros ponemos en la basura, sino que el día que recogen el cartón, lo único que se lleva el camión de la basura es el cartón. El día que se recoge el cristal o el plástico, el PET, también. O sea que la basura no es tan sucia, pero aún así sigue siendo un trabajo sucio. Había entre la gente que trabajaba allí una pareja de mexicanos también, de una clase social muy baja, que habían llegado con muchos deseos de superarse a este país. Se les notaba en su comportamiento, en su forma de hablar y en su forma de vestir. Esto no quiere decir que no fueran buenas personas, buenas personas, y merecen todo mi cariño porque los traté mucho. La mujer tenía toda el rostro y el cuerpo como una persona que ha sufrido necesidades. Era delgada, le faltaban algunas piezas dentales, tenía las marcas propias de una vida difícil, de no una buena alimentación y de una vida dura. El marido, el típico mexicano que también ha pasado por todo esto. Ellos se enteraron de alguna forma que el jefe era de fantasías extrañas, así que yo no sé si se pusieron de acuerdo los tres, pero yo sé que el marido sabía que el jefe quería acostarse con su mujer. Y así pactaron, No estoy hablando de un triángulo amoroso, ni de celos, ni de nada. Fue una transacción comercial. El jefe se llevó a esta mujer a no sé dónde. Suponemos que un motel por lo menos. Y la entregó tan maltratada, mordida, golpeada, aparte del sexo. Cuando la esposa se enteró, lo que más le enojó no fue que la hubiera engañado. Lo que más le enojó fue la persona con quien la engañó. No sé si fuera una fantasía de este hombre. Lo que sí sé fue que trajo repercusiones para todos, no repercusiones legales ni económicas. La transacción se había hecho, el esposo estaba de acuerdo, la mujer estuvo de acuerdo, el patrón estuvo de acuerdo. Aquí la que se puso como arco fue la esposa. En el caso de la película que tratamos, nosotros podemos ver algunas cosas que al simple espectador probablemente se le pasen porque no está acostumbrado a ir analizando los detalles. En primer lugar, nosotros vemos, o mejor dicho, no vemos, nunca los rostros de las personas con las cuales ella ha estado engañando al esposo. Solo vemos partes de su cuerpo, sus brazos, sus nalgas, su espalda, su panza, la piel flácida del anciano. Y ella se va acomodando a todos los tipos para poder tener sexo con estas personas. Por ejemplo, con una persona obesa, ella asume una posición boca abajo en el suelo para que él pueda moverse de mejor manera. Con el anciano, que ya no tiene la fuerza para tener una erección, ella
tiene sexo oral de parte de él hacia ella y ella asume su posición arriba de un sillón para que acceda fácilmente a ella. Y así con cada uno de los personajes con los cuales va teniendo sexo, ella asume una posición correcta, podría decirse, para poder acceder a tener sexo con estas personas. Con su esposo, en cambio, en su cama, pues es una posición placentera, relajada, tranquila, arriba de una cama, de la cama del matrimonio. Y en un punto, están haciendo unas reparaciones en el hospital. Ella, por alguna razón, va allí y ve que están construyendo, y en uno de los cuartos que están cambiando el piso, ve a uno de los hombres con los que estuvo, pero no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no le fue importante. Nunca lo vio a la cara cuando tuvieron sexo, no le importaba eso. Así que, al no reconocerlo, se espanta cuando este hombre se le acerca. Ella le da un golpe a él y lo lastima, pero después del shock ella se desmaya y esto desata todo el drama de la película. ¿Por qué? Porque se descubre que ella ha estado sacando o invitando o llevándose del hospital en donde esta gente fue paciente a su departamento de soltera, o sea, ha estado teniendo sexo con los pacientes y cualquier médico sabe que esto no es correcto. Claro, aquí en México nos hacemos de las vistas gordas, pero en países desarrollados esto es una falta de ética muy grande y pues tiene consecuencias. Así que la consecuencia es que el esposo es enterado y son mandados a un terapeuta psiquiátrico, no un terapeuta de parejas, sino un terapeuta psiquiátrico que va a analizar lo que está sucediendo. Como es natural, por muy civilizado que sea un hombre, y en otros países lo son, a pesar de que él no la agrede nunca, ni verbal ni físicamente, pues lo que ella va platicando, lo poco que ella va platicando en estas consultas con el psiquiatra, primero no te dejan ver en claro nada porque nunca se aclara si ella está enferma de algo. Nosotros sacamos la conclusión de que ella vive desdoblada en una realidad tan segmentada. Y como el psiquiatra no la avala, la comisión disciplinaria le quita su registro como médico y pierde su trabajo. Y como ella en una parte de la película prefiere no hablar de lo que ha sucedido, no sabemos muy bien qué pasó con su matrimonio. Hay un corte, como dicen los videos de TikTok, 3 doritos después, los vemos a ellos en otra situación. Ahora viven en la India, donde él fue contratado para levantar algunos edificios. O sea, él es un jefe allí. Ella ya no está trabajando. Vemos que en estos 2 o 3 años que han pasado desde aquella experiencia, tuvieron unos gemelos. Otro indicio que el director Leopold nos da de esta división de personalidades. Y entonces ella ya no lo engaña, pero sigue necesitando esos cambios que la mantienen. Puede decirse que en la realidad que sería su familia, su felicidad, sus hijos. Así que ahora ella va a los edificios que su esposo ha estado levantando y hace las mismas cosas que hacía, excepto el sexo, en esos edificios. Se acuesta en el piso, ¿verdad? No se puede acostar en el techo, ¿verdad? Se acuesta. Bueno, sí está bien dicho. Se acuesta en los diferentes pisos. Toca. Se recarga en esas paredes que algunas todavía no están terminadas. Cierra los ojos
y vuelve a disfrutar de eso que ella disfrutaba aparte del sexo, que era sentir y tocar las cosas para saber que son reales. No es una película fácil de ver. Las películas que son de arte no son tan fáciles de ver porque no nos cuentan las típicas historias clásicas en donde hay un hombre bueno, una pareja buena, pasan por una etapa difícil, se desarrolla el trama y luego logran la redención. Esa es una película clásica. Las películas de arte te tocan un punto que a veces no tiene una explicación. Y son de arte por diferentes cosas. Por ejemplo, aquí vemos una escenografía muy bien cuidada y una iluminación muy bien cuidada, de tal manera que nosotros sabemos cuando estamos viendo en la pantalla algo que se ve hasta falso, porque ahí no está ella. Está su cuerpo, pero no su alma. Vemos la intimidad de su casa, toda la atmósfera de su casa, los claros oscuros que tienen las casas, los pequeños detalles que vamos construyendo. Los mexicanos somos muy dados a colgar cosas en las paredes que cuando vienen los extranjeros las ven como algo extraño porque colgamos la foto de la abuela y al lado está el póster de Hugo Sánchez y está la Virgen de Guadalupe y al lado hay un espantasueños, ¿no? O sea, tenemos una pared disímbola, ¿no? Y esa es nuestra identidad. Pero pero son nuestras casas, las sentimos nuestras, ¿verdad? Les hemos puesto el muñequito que nos salió en el Kinder Sorpresa y está allí porque nos recuerda cuando nuestro hijo se lo comió con tanto gusto. Y no pueden faltar los centros de mesa que las tías, abuelas, nuestra esposa se trae de los 15 años y entonces ya tenemos un montón de cosas. Igual sucede con los extranjeros. Así que cuando se nos enfoca su casa, vemos esa intimidad, esas cosas que van dándole forma al hogar, donde sí está ella, porque está su alma, no solo su cuerpo. Entonces no es fácil, porque casi no hay diálogos. Lo que hay son expresiones, lo que hay son cambios de actitud, cambios de ritmo. Ahora, en lo que nos interesa a nosotros, y porque la estoy recomendando en un canal en donde nos dedicamos a recomendar películas eróticas. Como ya lo he explicado en otras ocasiones, el erotismo tiene diferentes fases. Es como una película de acción, siempre pongo este ejemplo. Hay algunas películas de acción que son sumamente activas, ¿no? John Wick. Escena tras escena el hombre va con sus armas matando y disparando y golpeando. A mí me encantan las películas de John Wick. Pero hay otras películas de acción que no son tan movidas, ¿verdad? Que son... sí hay acción, pero no de las 120 minutos, pues quizá 50 minutos sean de acción y los otros son de el trama desarrollándose. Mientras que en las de John Wick, probablemente de esos 120 minutos, 100 sean de acción y los otros 20 son lo pequeño, lo poco que actúan los actores, ¿no? Y sucede lo mismo con las películas eróticas. Hay algunas que tienen muchas escenas sexuales. Y dentro de las escenas sexuales hay divisiones. Las que son muy explícitas, las que no son, las que son más sugeridas, las que casi no hay. Usted pensaría que a mí me gustan más las películas que tienen muchas escenas sexuales, pero para que una película sea erótica, a veces no se necesita tanto. Se necesita la historia. Hay una broma mexicana que es una pregunta válida,
que siempre le preguntan a los hombres cuál es el órgano de nuestro cuerpo más grande en el sexo. Hay dos: la piel. Y si usted ha tenido la suerte de tener relaciones sexuales con diferentes personas y lo ha apreciado, sabrá que la piel cumple esa función. Hay personas mujeres a las que les vuelve loca que les toquen el oído o el cuello con la boca. Hay otras que los senos las matan. Hay otras que les encanta que les juegues los pies. Hay mujeres muy sensibles en los muslos. Y hay algunas personas que son todo lo contrario. Hay gente que no soporta que le toquen los pies ni que se los miren. Hay gente que no soporta que le toques el cuello, le da demasiada risa, entonces no puede ser un momento erótico, etc. Los hombres igual, ¿eh? Entonces, el erotismo, para mi gusto personal, tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que yo estoy viendo en la pantalla. A veces no es tanto con los actos sexuales, que nunca están de más, que siempre son se agradecen, y más cuando están bien filmados, y más cuando tienen una coherencia, y más cuando tienen esos detalles picarones, el sexo franco, el sexo directo. Aún dentro del cine pornográfico también tiene sus detalles. Hay directores como Dorsel, por ejemplo, que se empeña en darte algo más, como Pierre Woodman, que es pornógrafo 100%, pero que se empeña en darte algo más. Hay otros que no, es mecánico, tras, lo mismo, y se acabó. Usted decide qué le gusta. Así que si esta película la quisiéramos englobar en algún punto, sí hay muchas escenas sexuales, no todas son eróticas, pero son sexuales. Pero la historia, el viaje de Charlotte a través de la película, estas necesidades táctiles que ella tiene, estas necesidades de diferente personalidad entre la Charlotte que es mamá y esposa, y la Charlotte que necesita algo más, aferrarse a diferentes cosas, es muy interesante. Quizá no para todos, pero es mi recomendación esta noche. Brown and Movement del 2010 o Movimiento Browniano del 2010. Miren, yo entiendo que a veces mis recomendaciones no llenan a todos, y me doy cuenta porque veo las visitas. Hay películas que tienen muchas visitas. Yo podría concentrarme en esas películas, no soy tonto. Por ejemplo, la película que más tiene visitas es la de Booper, la del padrastro. Sé de primera mano porque tengo 11 años haciendo mi revista, pero tengo más años teniendo un blog, que, por ejemplo, de todos los relatos eróticos que se escriben diario, los que más se visitan son los que tocan el tema del incesto. Toda la gente se escandaliza, y cuando les toca ver un tema de estos, aún aquí en TikTok, recuerdo hace como un año había una joven que subió fotos de ella y su mamá, y ella decía que a ella le excitaba ver a su mamá con su pareja de la joven, o sea, se compartían ahí. Fue crucificada, creo que al final terminaron cerrándole el canal. Pero esto no deja de ser una hipocresía, una doble cara, porque si no fuera así, los relatos que más se leen en internet no fueran de este tema. Además, Booper tiene la característica de que es un hombre mayor con una persona de edad. No lo digo porque hasta esas cosas censuran a veces.
tema tabú en estos tiempos donde se pide que las mujeres se casen con hombres de su edad y cosas de este tipo, ¿no? Como si ustedes y yo no supiéramos que nuestras abuelas, de mi generación, nuestras abuelas, no se casaron muy jóvenes con hombres muy grandes y formaron familias, en muchos casos, mejor establecidas que las de este momento, por obvias razones. En fin, este canal no es para eso. Pero entonces yo podría subirles temas de este tipo. Hay varias películas que yo no puedo tocar. Un día lo intenté y no me dejaron el video ni un minuto. O sea, claro que puedo tocar de esos temas. Pero yo creo que es mejor recomendar películas de temas variados. Ojalá ustedes compartan esa opinión conmigo y si no es así, lo lamento. Trataré de que haya de todo tipo, incluido el tema de Booper. Bien, los invito a mi blog, ya saben, imagenobscura.com. Allí pueden bajar las revistas gratuitas, están subidas todas. Pueden adquirir casi todas, del segundo año hasta el día de hoy, pueden adquirirlas, hasta el primer año no. No porque no quiera, simplemente que con el paso del tiempo algunos materiales de esas revistas se han ido perdiendo y yo no soy de aprovecharme de nadie, así que no puedo vender algo que ya no está completo. Claro, lo puedo sustituir, pero específicamente en esos primeros años, es sustituir mucho y se me hace correcto. Del año 2 al año 5 sustituí algunas cosas, pero no son tantas. Se conserva el 95-98% del material original. Y del año 6 en adelante las revistas están exactamente como se subieron en su momento, porque a partir de ese momento a mí me cayó el 20 que yo tenía que guardar todo ese material, que a veces ya no me cabe en tantos discos duros, pero ahí están. Si usted lo compra, se los agradecería. Si usted me visita, se lo agradecería. Y en este video, con un corazoncito, es más que suficiente. Nos vemos la próxima semana.